El sol del mediodía caía como una sentencia sobre las vías ardientes, cuando Ayanna sintió que el mundo entero se había reducido a un punto de acero que vibraba bajo su pecho. No había noche para esconder el miedo ni sombras para ocultar la vergüenza, solo el día implacable, el polvo suspendido y un horizonte que parecía mirar sin parpadear. En ese instante, cuando el calor le quemó los pensamientos y la vida se le volvió un hilo frágil, Ayanna entendió que el destino no siempre llega en silencio. A veces llega con el rumor lejano de un tren que aún no se ve. Antes de seguir, si crees en la bondad y en las segundas oportunidades, apóyanos con un like, deja tu comentario, comparte esta historia y suscríbete al canal. Tu gesto ayuda a que relatos como este sigan encontrando corazones abiertos. Ayanna había nacido entre colinas doradas y ríos claros, hija de una tierra que enseñaba a resistir. Su pueblo la llamó así por el soplo que levanta el amanecer, y ella aprendió pronto que el día era una promesa y una prueba. Cuando los hombres del ferrocarril llegaron con mapas y promesas, nadie imaginó que las vías dividirían más que la tierra. Ayanna creció viendo cómo los pasos se volvían sospechosos, cómo la risa se apagaba al paso de extraños, cómo el progreso vestía botas duras. Aún así, ella siguió creyendo que el sol, al salir, traía consigo la posibilidad de elegir. La mañana en que la capturaron era clara. Los pájaros cruzaban el cielo sin saber de cercos ni contratos. Ayanna había ido a buscar agua, cuando un grupo de hombres la rodeó con una prisa que olía a miedo y ambición. La acusaron de algo que no entendió. La amarraron con cuerdas ásperas y la arrastraron hasta el corazón de hierro que partía el valle. Nadie quiso escuchar su historia, nadie quiso ver que en sus manos había más dignidad que culpa. La dejaron sobre las vías como si el sol fuera juez y el tren, verdugo. El tiempo se estiró. Cada latido parecía un golpe contra el metal. Ayanna recordó los consejos de su abuela sobre mirar al día de frente y no permitir que el miedo cierre los ojos. Pensó en el río, en la hierba tibia, en las canciones que se cantan cuando el sol está alto. Pensó también en la palabra esposa, en el peso que tenía, y en la promesa que podía esconder. No era una rendición, era un puente, que quizá aún podía construirse. Fue entonces cuando lo vio. Un ranchero avanzaba a caballo por el camino paralelo, levantando una estela de polvo que brillaba como oro molido. Se llamaba Mateo Alcázar, y había aprendido a leer el cielo para saber cuándo venía tormenta. No era un hombre rico ni poderoso. Su riqueza era la paciencia y el cuidado con que atendía a su ganado bajo el sol. Al ver a Ayanna sobre las vías, su mundo se detuvo. No necesitó oír el tren para comprender la urgencia, bastó la quietud tensa del aire. Mateo desmontó con un movimiento torpe, como si el tiempo se hubiera vuelto pesado. Corrió, sintiendo el hierro quemarle las palmas cuando se arrodilló junto a ella. Vio en sus ojos una mezcla de miedo y dignidad que no había conocido. Palabras formales, sin promesas escritas. Ayanna le hizo entender que la vida estaba en juego, y que ella estaba dispuesta a cruzar un límite si eso la salvaba. En su mirada cabía una propuesta imposible, y aún así, necesaria. El tren no apareció. O quizá apareció solo en el temblor de la tierra, y en el silbido que el viento imitó. Mateo desató las cuerdas con manos que temblaban y la levantó como quien rescata un fuego frágil. La llevó lejos de las vías, hacia la sombra escasa de un mezquite. El día siguió, indiferente, pero algo había cambiado. No fue un acto heroico celebrado, fue un gesto silencioso que comenzó a reescribir dos destinos. Ayanna despertó en la casa del rancho con el sol entrando por una ventana pequeña. El olor a café y pan le habló de una vida simple, de rutinas que sostienen. Mateo no pidió nada, no exigió promesas. Le ofreció agua y tiempo. En el día largo, hablaron sin diálogos marcados, como se habla cuando el corazón necesita calma. Ella contó de su pueblo, de las canciones que se pierden cuando el río crece. Él habló de sequías y cosechas, de la soledad que a veces pesa más al mediodía. La propuesta flotó entre ellos como polvo iluminado.
Aiyana sabía que su salvación tenía un precio en la mirada de los demás. Mateo sabía que su gesto sería juzgado. El día no se acortó para facilitarles la decisión. Al final, eligieron caminar juntos no por deuda, sino por una esperanza terca. El matrimonio fue un acuerdo sencillo bajo el sol, sin ornamentos. No fue un final feliz inmediato, fue un comienzo difícil. El rancho se convirtió en un campo de pruebas. Aiyana aprendió a montar, a leer el cielo, a cuidar animales que no conocían su nombre. Mateo aprendió a escuchar silencios, a comprender rituales del amanecer, a respetar un pasado que no podía borrar. La gente murmuró. Hubo miradas duras y puertas que no se abrieron. El día, sin embargo, seguía llegando con la misma luz para todos. Las amenazas no tardaron. Los hombres del ferrocarril volvieron con papeles y órdenes. Querían tierra, querían sumisión. Mateo resistió con la terquedad de quien cree que el sol también es un derecho. Aiyana se convirtió en puente, hablando con firmeza sin levantar la voz. Mostró que la vida no es un obstáculo, sino una razón. En el día de mayor calor, cuando el polvo se pega a la piel, ella se plantó frente a quienes la habían atado, y no pidió perdón por existir. Hubo pérdidas. Una cerca caída, animales asustados, noches sin descanso. Hubo también pequeños triunfos. Una cosecha que sobrevivió, un vecino que ofreció ayuda, un niño que aprendió un saludo nuevo. La relación entre Aiyana y Mateo se volvió más profunda no por promesas grandilocuentes, sino por el trabajo compartido bajo el sol. El amor, ¿entendieron? No siempre grita, a veces suda. El recuerdo de las vías no desapareció. Aiyana soñaba con el metal caliente y despertaba al alba para respirar aire fresco. Mateo se levantaba con ella, sin preguntar, y juntos veían cómo el día volvía a empezar. Aprendieron que el pasado no se borra, se transforma. Que una promesa nacida del miedo puede crecer hasta volverse lección. Cuando el tren finalmente pasó por el valle, lo hizo sin detenerse. El ruido fue largo, pero no definitivo. La tierra vibró, y luego se aquietó. Aiyana no se escondió. Miró el convoy alejarse, y sintió que el sol le calentaba la espalda como un abrazo. Mateo estuvo a su lado, no como salvador, sino como compañero. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un lugar donde las diferencias no eran amenazas. Aiyana enseñó a los niños canciones del amanecer. Mateo enseñó a cuidar la tierra sin agotarla. El día se llenó de gestos pequeños que suman. La gente comenzó a verlos no como un rumor, sino como una familia. Si esta historia ha tocado tu corazón hasta aquí, te pedimos que interactúes con el video, deja un like, comparte y cuéntanos qué parte te emocionó. Tu apoyo hace que estas historias sigan respirando. En el aniversario de aquel mediodía, Aiyana volvió a las vías. No había cuerdas ni miedo. El sol estaba alto, como siempre. Colocó una flor silvestre entre las piedras y agradeció al día por haberle permitido elegir. Mateo observó desde lejos, respetando el silencio. Entendieron que el amor no borra el dolor, pero le da un lugar donde descansar. Antes de despedirnos, deja un comentario especial, contando qué significa para ti una segunda oportunidad y cómo la vivirías si el sol te diera una más. El día continuó. No hubo música grandiosa ni promesas exageradas. Dos personas que aprendieron a salvarse sin cadenas, a casarse con el futuro sin olvidar el pasado, y a caminar juntos bajo un sol que al final siempre vuelve.